Preparamos en este momento para abrir nuestro corazón, abrir nuestro espíritu y entrar en ese ambiente, esa atmósfera de su presencia. Nosotros estamos aquí no solamente en un lugar, sino en un portal, porque en este momento ya esto deja de ser un lugar común y se convierte en una zona de presencia. En este portal abierto hay una interacción, hay una comunicación, hay un intercambio de cosas. La oración es el lugar donde radica el poder. La oración es el lugar donde está la victoria, donde está la respuesta. Es el lugar donde Dios no solamente se revela, sino que también se manifiesta. Y en este momento nosotros pedimos que se abra nuestro corazón, nuestra mente, que el entendimiento sobrenatural venga, porque necesitamos ir a aguas profundas. Necesitamos una nueva estación, queremos salir de lo natural. Señor, necesitamos cambiar de lo natural a lo sobrenatural y que lo sobrenatural sea lo natural para nosotros. Nosotros queremos tener un entendimiento que no esté basado en la razón, la lógica humana, porque la ley del Espíritu es superior, la ley del Espíritu es mayor y nos apegamos a esa ley que está por encima de todo lo que podemos ver con nuestros sentidos humanos. En el libro de Hechos capítulo 4 verso 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hablando de reprobar, estamos diciendo que es la obra de no aprobar algo, es considerarlo sin importancia. Significa desaprobarlo, censurarlo, condenarlo, rechazarlo, en no tenerlo en consideración, es tener una queja interior sobre un determinado asunto, es esa recriminación de las cosas, ese reproche interno y externo. Estamos hablando de una vituperación, un vituperio. Jesús experimentó la reprobación. En Hechos capítulo 2, verso 14, dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Señor, en este momento nosotros queremos que usted nos ayude a poder considerar las cosas que muchas veces, por no entenderlas, nos quedamos ajenos y fuera de esos movimientos y de esas cosas que se están produciendo en determinado momento. Ayúdanos a entender que lo que despreciamos hoy quizás es lo que necesitaremos mañana. Danos el espíritu de humildad, danos el espíritu de revelación y de sabiduría para entender no solamente la unción, sino también entender al ungido. Jesús experimentó la reprobación. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y esa piedra que fue reprobada, que fue rechazada, que fue condenada, que fue recriminada, que fue reprochada, que no fue tomado en cuenta, que fue considerado sin importancia, que fue rechazada en un nivel muy alto, esa piedra que rechazaron los que edificaban vino a convertirse en la piedra más importante de toda la edificación. Es una piedra que los edificadores rechazaron, la desecharon. Significa que alguien que es totalmente rechazado al principio puede adquirir importancia y puede ser de vital importancia en el momento de la necesidad. En este caso se habla de una edificación que los edificadores están haciendo, y la piedra que ellos consideraron menos importante fue la piedra que fue la necesaria para poder completar la edificación.
Así que Jesús experimentó una guerra de negación y de rechazo, porque Juan 1, verso 10 habla de que él a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. El santo al justo, y ustedes en vez de pedir a Barrabás, pedisteis que os diese un homicida, y se referían a Cristo. Ellos consideraban que Barrabás estaba en un mayor privilegio. Se consideraba que aquel ladrón Barrabás tenía más privilegio que Cristo, y ellos pidieron que se entregara al homicida y que crucificaran al justo. El pueblo lo deshonró por causa del fuerte espíritu de incredulidad que tenía. En una ocasión Jesús llegó a un lugar y dice que no pudo hacer allí milagros por la incredulidad de ellos. Jesús tuvo que ser reprochado por su propio pueblo, el pueblo que él sanó, el pueblo que él liberó, el pueblo al cual él le había multiplicado los panes y los peces, el pueblo que en algún momento él pudo sostener en el desierto. Muchos de ellos estaban heridos con él porque quizás él en algún momento no había podido cumplir con solucionarles alguna situación o suplirles alguna necesidad. El pueblo gritó: crucifíquenle. Nada más y nada menos que ese pueblo, y dentro de ellos había muchos que habían sido beneficiados en algún momento por el ministerio de Cristo. Danos el corazón de Cristo para no cerrarnos, para no mirarnos como nos ve la multitud, para no mirarnos como nos ve el que está de arriba de las gradas, sino que usted nos da la sabiduría y el corazón para asimilar y ver y poder seguir caminando y haciendo lo que hay que hacer. Cristo fue reprobado no solamente por la multitud, sino que fue deshonrado por su propia familia. En Juan capítulo 7, verso 5, dice que los hermanos de Jesús, porque Jesús tuvo hermanos, y dice Juan 7, verso 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Señores, no estamos hablando de que gente de fuera no creía en él, sino gente de su círculo íntimo. Gente de su círculo íntimo, ni aun sus hermanos, búsquelo ahí, Juan 7:5, creían en él. Fue tan fuerte la guerra que no solamente fue reprobado por sus hermanos y por el pueblo, sino que fue reprobado por su propio círculo íntimo o ministerial. Caso del círculo íntimo, su familia, pero en el ámbito del ministerio, su círculo ministerial, su equipo de trabajo ministerial. Dice que cuando fue tomado preso, sus discípulos, todos llenos de temor, huyeron. No pudieron sostener lo que habían predicado, no pudieron sostener la palabra que habían dado. El mismo Pedro había dicho: si es posible, yo voy contigo hasta la muerte. Voy a la cárcel. ¿Ok? Pero al final todos huyeron y se fueron. El sistema religioso del momento también los reprobó. No fue aceptado por el ministerio religioso de aquel tiempo. Al espíritu de Beelzebú le decían: por Beelzebú echa fuera los demonios. Y ellos tenían un fuerte argumento, porque no solamente tenían un argumento, sino que querían crear argumentos. Señor, por favor, te pedimos que no nos dejes entrar en confusión, en dudas. Echamos fuera todo lo que quiere reprobar la paternidad seria, la unción seria, la autoridad seria. Esa unción, ese movimiento, ese compromiso firme. Oh my God. Y no solamente lo reprobó la religión al llamarlo Beelzebú, príncipe de los demonios, quiere decir, sino que también fue reprobado por el sistema político. En Juan 19:10, ante una pregunta de Pilato, Jesús hace silencio
Y en ese verso 10, Pilato le dice: a mí no me hablas, no sabes que yo tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte. El sistema político lo está enfrentando. En Mateo 27, versos 21 y 22, como les dije hace un momentito, la multitud herida pidió insistentemente que lo crucificaran. Cuando una multitud no tiene revelación de lo que está pidiendo, se puede convertir en un peligro. Así que ellos hacen un pedido, y es: crucifiquen a nuestro líder, a quien nos ayudó, a quien nos sustentó. Señor, estamos echando fuera el desprecio, porque ese desprecio es la sensación que muchas veces se nos manifiesta de ese irrespeto, de ese no reconocimiento. Ese no reconocimiento de algo que es beneficioso para una persona. Ese desprecio que es tener algo en poco. Dice Hechos capítulo 4 que tuvieron en poco a la piedra. Eso es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, pero vino a ser la cabeza del ángulo. Sin ella no se iba a poder edificar. Sin esa piedra el edificio se iba a caer. Faltaba una pieza. Pero el desprecio no los dejó ver a ellos esa situación. Señor, permítenos no despreciar, porque el desprecio se puede manifestar de muchas maneras y no queremos entrar en ellas. No queremos entrar en ese sarcasmo, en esa burla, en ese menosprecio silente, en ese silencio, en esas críticas destructivas, en esos argumentos destructivos que dice el apóstol Pablo, que llevemos cautivo todo argumento a la obediencia. Llevando cautivo todo argumento a la obediencia. Quebrantamos el desprecio consciente, porque muchas personas se les ha manifestado un desprecio consciente. Líbranos de ese menosprecio consciente. No nos deje caer en ese espíritu que gobernó al pueblo cuando Jeremías le habló. En Jeremías capítulo 7, en el verso número 31, dice que el pueblo, dice: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. No tuvieron en cuenta el consejo del profeta y dijeron: el lugar donde no se puede sacrificar y quemar, ahí nosotros vamos a ir. Ellos fueron en contra del consejo profético. La ciudad de Tofet era un lugar donde se sacrificaba a los ídolos, se servían a dioses falsos, a dioses paganos. Era una ciudad donde se sacrificaba los niños a los dioses a los que ellos servían. El espíritu de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Cuando una persona reprueba la instrucción, entonces caen en engaño y caen en confusión. Gente que está edificando en altares, en lugares. Y cuando hablo de que está edificando altares, estoy hablando de la mente, estoy hablando del corazón. Donde Dios nos mandó a edificar, ellos están edificando. Señor, derribamos esos lugares altos. Derribamos la edificación falsa. Derribamos el espíritu de Tofet, porque Tofet no solamente es un lugar, es un portal espiritual. Y Tofet es un lugar incorrecto. Es como ir en contra de lo que Dios marcó, de lo que Dios dijo. Le dijeron a Jeremías: no vamos a creer, vamos a reprobar, vamos a tener en poco, no le vamos a dar importancia a esa palabra. Y entraron en una falsa adoración, entraron en una falsa obra y en un falso sacrificio. Líbranos de la falsa adoración, líbranos, Señor, del falso sacrificio, líbranos de las falsas obras, líbranos de hacer lo que usted no nos ha mandado a hacer. El pueblo no aprobó el consejo del profeta y los reprobaron en el corazón. Endurecieron el corazón
Y los corazones endurecidos son consumidos ahora por el fuego de su presencia. Señor, desatamos el fuego de tu presencia, no el fuego de Tofet. No, desatamos el fuego de tu presencia que está consumiendo esa obra de reprobación. En Segunda de Reyes capítulo 7 dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el ceal de flor de harina un ciclo, y 12 haz de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Verso 2 dice: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: yo repruebo, yo no le doy importancia, yo pongo en duda, porque solamente si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Pero el profeta le respondió: he aquí tú lo verás, y lo verás con tus propios ojos, mas no comerás de ello. Y esa profecía se cumplió en el verso 17. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Señor, que no nos pase como este príncipe que vio la victoria pero no pudo disfrutarla, porque fue tanta la negación, fue tanta la duda gratuita, que la misma duda, la misma incredulidad y los mismos argumentos que él tenía hacia la profecía lo dejaron fuera de ese mover. Y más que del mover, de la manifestación visible y literal, porque tal como dijo el profeta se cumplió. Y dice que lo atropelló el pueblo y murió, conforme a la palabra que había dado el varón de Dios. Señor, quítanos ese espíritu que no reconoce la voz del profeta, pero que tampoco, no solamente no reconoce al profeta, sino que no entiende lo profético. Y cuando entramos en reprobar, caemos en ese mismo espíritu. Líbranos, Señor, de quitarle peso a algo, de no darle el valor que conlleva. El espíritu de reprobación que ató la vida de la mujer viuda. En Primera de Reyes capítulo 17 dice que Dios le habla a Elías y le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y en el verso 12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué incredulidad debe tener esta viuda? Que aún recibiendo la orden del mismo Dios, de que venía un profeta para su casa, de que venía la solución en camino, que se preparara. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y aún Dios hablándole de que ella va a sustentar y va a financiar la obra. Ella se está preparando, dice: y preparo esto para mí, para mi hijo, para comérmelo y nos dejemos morir. Aún Dios hablándole de lo que venía en camino, ella rechaza, recrimina, reprueba. En otras palabras, yo sé que Dios lo puede hacer, ¿ok? Y yo le puedo dar agua al profeta, pero no le puedo dar comida. Mas sin embargo, Dios nunca la vio a ella como una mujer preparándose para morirse. Dios le dio una orden, porque el espíritu de temor la había tomado, y ella le dijo: no tengas temor. Allí estaba el asunto. Porque la gente que está en temor siempre cuestiona. La gente que está en temor siempre quiere buscar la explicación a cosas que no están en la tierra, sino que se están moviendo en otra dimensión de mayor jerarquía y de mayor proporción. Asuntos que no están en la tierra. No tengas temor. Yo sé que te estás preparando para comerte lo último que tienes, pero la orden que te dieron es que tú tienes algo que entregarme, que tus días se van a alargar, y que no solamente se va a alargar la harina y el aceite, sino que tu vida se va a alargar.
Señor, ayúdanos, arráncanos de las pequeñeces. Si usted dice que hay. Primera Tesalonicenses 5, verso 20 dice, no menospreciéis las profecías. Oh my God. No menospreciéis las profecías. Señor, ayúdanos a discernir la profecía correcta. No el invento ni la emoción de algo, sino lo correcto de lo profético. Porque muchos hoy tienen miedo a la profecía por causa de la gente que en algún momento no supo usar bien ese don o ese ministerio de la profecía. Arráncanos de la duda, de ese prejuicio, de ese ataque silente a la voz de Dios. Cuídanos de menospreciar las profecías genuinas, las profecías serias. No nos deje caer en el espíritu del pueblo cuando Jeremías le habló. Y en Jeremías capítulo 6, verso 17, allí está el pueblo entrando en cuestionamiento al profeta. Y él le está diciendo algo, pero la mentalidad de ellos no está discerniendo. Jeremías 6, el verso 17 dice, puse también entre vosotros atalayas. Fíjense que le está diciendo, yo siempre voy a levantar hombres y mujeres y a través de ellos te voy a direccionar, te voy a dar un mensaje. Que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Dijeron ellos, nosotros entramos en la decisión interna. Señor, quebranta ese espíritu, esa tergiversación, esa desaprobación de lo que Dios quiere hacer en un determinado momento. Señor, hoy mucho pueblo está enredado en el miedo. Necesitamos que usted nos arranque del miedo y que usted nos lleve a esa frecuencia. Afínanos el oído, afina nuestra percepción, sintonízanos, modúlanos en esa frecuencia de tu presencia, donde los límites no existen y donde la sabiduría no es humana, sino que es una sabiduría que trasciende, que está por encima y más allá. Señor, que aprendamos a oír con el oído, que el oído esté afinado, no con el oído que emite el sonido que muchas veces trae el alma fraccionada, esa alma que está llena de voces contrarias, las mismas voces que ataban a la mujer viuda cuando usted le dio una orden de sostener el ministerio de Eliseo. Que aprendamos a entender la orden, que aprendamos lo que es un favor, una súplica o una orden. Y usted a ella le dio una orden de que ella iba a producir aceite, de que ella iba a sustentar ministerios, de que ella iba a financiar el reino. Sácanos de lo natural a lo sobrenatural. Señor, te pedimos por favor que nos saques de lo teórico a lo práctico, que nos saque de esa simpleza y llévanos a lo que es sostenible en el carácter. Sácanos de la carne, de los deseos, de la concupiscencia e introdúcenos en una vida del Espíritu. Sácanos de ese tiempo, introdúcenos en lo eterno. Sácanos de lo eterno a lo infinito. Este es el momento de nosotros creer lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dos cosas. Que podamos entender qué es creer en Dios para protección. Pero ayúdanos a entender también qué es creer en el profeta para prosperidad. Creo en Dios para que me proteja. Pero Dios va a poner una palabra en la boca de su profeta, de su consejero, de su atalaya. Y si yo puedo lograr entender lo que Dios está trayendo, me garantiza niveles de prosperidad que nunca en mi vida había pensado recibir.
Señor, ayúdanos para nosotros saber lo que es el vaso de agua que habló Jesús. Que si uno de vosotros da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos. Y Jesús dice, si honras al profeta, el que lo honra, recompensa de profeta recibirá. Gracias, Señor, porque hoy el espíritu de reprobación está siendo arrancado. Quiero que donde quiera que usted esté, si le es posible, usted pueda gritar, Señor, renuncio al espíritu de reprobación, a la voz genuina de Dios. Señor, ayúdame, grítelo, ayúdame a no aplicarle naturalidad a algo que es infinito, a algo que es eterno. Señor, ayúdame a no reprobar el hecho de que usted ha pedido dónde está el alimento para esta multitud. Si usted está diciendo que hay alimento, hay alimento. Y cuando ellos fueron, los discípulos encontraron 5 panes y 2 peces. Oh my God. 5 panes y 2 peces. La lógica, la razón cuestiona: ¿quién le dará de comer? La lógica y la razón ponen entredicho. La lógica y la razón censura, recrimina, desaprueba, ve lógico, entra en queja, entra en argumento. Pero la gente que es sobrenatural y que sabe cómo se mueven estos códigos, 5 panes y 2 peces, no lo ve en la tierra, sino que lo ve en la eternidad, como más de 5,000 personas que van a ser alimentadas y con 12 canastas que van a sobrar. Mientras que la tierra ve 5 panes y 2 peces, en lo infinito hay 12 canastas que sobran y todos serán saciados y todos van a comer. Señor, que no nos pase como Felipe y los que estaban ahí. ¿Quién le dará de comer? En otras palabras, dejemos este asunto. Vamos a buscar otra cosa que hacer. Busquemos otro método. Busquemos alguna otra vía, otro puente. Demos la vuelta, crucemos por allí. Eso no es por ahí. Y Jesús dice, ustedes le van a dar de comer. Ustedes son los que van a financiar. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por este momento. Libéranos de nosotros mismos. Libéranos de la incredulidad y del espíritu de reprobación. Como dice el capítulo de Hechos 4, verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo que rechazaron los edificadores era exactamente lo que iba a sostener la edificación. Hasta aquí hemos llegado. Les invitamos para que ustedes se suscriban en nuestro canal de YouTube. Puedan seguir todo el contenido que está colocado en este canal. Muchas gracias.